Hola, buenas tardes. Les voy a presentar un poco sobre el libro de la Guerra Chichimeca de Philip Powell. Para 1531 los españoles ya conocían del extenso territorio que tenía el reino de Michoacán y la provincia de Pánuco. En dicho territorio existían grandes cantidades de tierra, las cuales, si no estaban a disponibilidad o al servicio de la majestad, esta dicha tierra estaba en guerra. El descubrimiento de las minas de Zacatecas de 1546 en pleno territorio chichimeca provocó el enfrentamiento entre los chichimecas y los recién llegados españoles. Al sureste se presentaba la guerra de Mixtón, permite establecer importantes acontecimientos y antecedentes del conflicto chichimeca. Fue una rebelión indígena en la que los zacatecos provocaron una exaltación religiosa y bélica en la comarca Cascán, al norte de Guadalajara, que en ella casi se arrojaban a los blancos y a sus aliados indios. El resultado de esta guerra claramente fue la derrota de los zacatecos y cascanes, algunos de ellos capturados y esclavizados, y los que duraron. Hola, buenas tardes. Les voy a presentar un poco del libro de la Guerra Chichimeca de Philip Powell. Para 1531 los españoles ya conocían la existencia de un extenso territorio que habitaba en el reino de Michoacán y la provincia de Pánuco. En dicho territorio existía una cantidad inmensa de tierra y provincias que las cuales si no estaban a disposición o servicio de su majestad, simplemente dicha tierra estaba en guerra. El descubrimiento de las minas de Zacatecas de 1546 en pleno territorio chichimeca provocó el enfrentamiento entre los chichimecas y los recién llegados españoles. Al sureste, la guerra de Mixtón, que permite establecer importantes antecedentes del conflicto chichimeca, que fue una rebelión de indígenas en la que los zacatecos provocaron una exaltación religiosa y bélica en la comarca Cascán, al norte de Guadalajara, que casi se arrojan a los blancos y a los aliados indios del lugar. El resultado fue la derrota de los zacatecos y cascanes, algunos de ellos capturados y esclavizados, y los que lograron sobrevivir escaparon después y consiguieron volver a la Gran Chichimeca. La guerra chichimeca estalló en 1550 y se considera la más costosa entre españoles e indígenas. Comenzó con un ataque de los zacatecos a un convoy de españoles. Casi inmediatamente los guachichiles empezaron a atacar a los extranjeros, al igual que los guamares. Para estas fechas en Querétaro las zonas de los otomíes eran fronteras con las extensas llanuras chichimecas. Los chichimecas tenían emboscadas y atacaban al amanecer o al atardecer sorpresivamente a los españoles y se llevaban sobre todo la vestimenta y su comida. Los atacados rara vez lograban escapar con vida. Los aliados indígenas de los españoles casi siempre eran tarascos, mexicanos, otomíes y cascanes, y estaban dispuestos, como los blancos, a abatir, a esclavizar y a matar a los chichimecas. Con el paso de los años, los chichimecas encontraron su propia corriente continua de forasteros que iban tras minas que se descubrían más al norte, y con las décadas de lucha y despojo llegaron a ser un modo de vida. Pronto los chichimecas fueron célebres por su desarrollo hacia los indios, que habían abrazado la religión de los blancos y trataban con especial hostilidad a los misioneros que capturaban. Dichamente, como los ataques se intensificaban y parecía que no había forma de detenerlos, los indígenas de la zona occidental alrededor de Guadalajara comenzaron nuevamente a rebelarse. Los indios pacíficos pidieron la protección de los españoles. La situación de Zacatecas y los nuevos minerales eran cada vez más delicadas debido al constante bloqueo de abastecimientos y la imposibilidad de transportar dichos metales con seguridad. En 1565, en el virreinato de Martín Enríquez de Almanza, cuando se tomaron medidas más serias para enfrentar el problema y se establecieron los presidios de la frontera, unidos por un sistema de escoltas militares. En la década de los 70 se cuestionó por primera vez la moralidad de la guerra. Finalmente se llegó a la conclusión de que la guerra era justa, obligatoria, pero sin esclavos. Los dominicos fueron los únicos en sostener que los españoles eran invasores y agresores a la Gran Chichimeca. La ciudad de Zacatecas oficialmente fue fundada en
el 20 de enero de 1548. Por otro lado, el desarrollo de la ciudad de Plata, la llegada y multiplicación de los vestidos en el corazón de la Gran Chichimeca, hizo que los desnudos tomaran el camino de la guerra en toda la vasta comarca que rodeaba las minas de Zacatecas. Así estalló un tipo de guerra característico en el Nuevo Mundo, desconocido para los españoles, así como para la gran variedad de pueblos indígenas sedentarios en el lugar. Los jinetes armados iban y venían por la angosta cañada donde crecía la ciudad. A veces traían guerreros chichimecas, cautivos y desnudos con pintura de guerra. Con más frecuencia los prisioneros eran entre mujeres y niños. Todos eran vendidos como esclavos. La esclavitud era un castigo y dejaba una ganancia bien recibida por la gente de la frontera. La milicia tenía una estructura y comportamiento informal, estaba mal disciplinada y a menudo luchaba sobre todo en defensa propia de su familia, sus propiedades o su entorno. La guerra chichimeca crecía en intensidad y seguía dificultando la búsqueda de plata y trabajo en las minas, en los ranchos ganaderos de la frontera y los asentamientos. La naturaleza de aquella confrontación contenía la clave de un día revelaría el camino para ponerle fin a dicha guerra o confrontación. El virrey Martín Enríquez estaba obligado por consecuencia a buscar esa dicha clave para terminar con la guerra. Caldera, por otro lado, en 1580, cuando es convertido ya en capitán, recorrió con todos los confines el territorio y se dedicó a la pacificación de la Gran Guerra Chichimeca. En 1582, un grupo de residentes de la frontera presentaron al virrey un informe detallado sobre la situación que se vivía y que se encontraban y pedían justicia. Con el impulso del virrey para lograr una fuerza combatiente capaz de vencer a los chichimecas, surgió una nueva organización militar. Dada esta renovación de la milicia y las erogaciones de la corona, se sumó la campaña antiesclavista que inició el virrey Marqués y que prohibía terminantemente la esclavitud de los chichimecas. Precisamente, esta guerra se prolongaba, pero también era un intercambio violento entre dos formas de vida distintas y en muchos sentidos opuestas, claramente. En marzo de 1590, el virrey Luis de Velasco nombró como cabeza de la nueva estrategia de paz en la Chichimeca a Miguel Caldera. Y finalmente, pues la pacificación era lenta y difícil. Sin embargo, Mexquitic y Tequisquiapan, dos de los centros huachichiles más importantes, habían iniciado la negociación de paz.